manera la temática fue un poquito densa en el sentido de que se habló de algunos digamos, estudios bastante avanzados frente a lo que se está haciendo en cáncer pulmonar, pero también se logró tocar, incluso pues el doctor Garcés les habló un poquito de lo que eran los temas más grandes y él está interesado de pronto en un futuro pues hacer una revisión un poquito más general, más casi de los primeros niveles, no tan casi este señor nos dictó una conferencia casi de cuarto nivel, sí, y pues bastante rápido que hablaba, bueno, pero de todos modos pues a ver si de pronto en algún futuro se puede trabajar y complementar esa situación, pero sí necesitaba que estén presentes. Por ahí noté y tomé pantallazos de quienes estuvieron y quienes no. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a continuar revisando la temática. Habíamos visto esto, habíamos visto esta parte, habíamos visto esto, he pasado un poco esta parte. Esto, habíamos llegado por acá. Y sucede que aquí, bueno, las características de los túbulos, pues ustedes ya las vamos a después a revisar. El aparato yuxtaglomerular, sus porciones y partes. La médula, que son las estructuras tubulares. El sistema que tiene a nivel urinario, ¿sí? Incluso ahorita miramos algunas pequeñas animaciones que nos ayudan a recordar un poco de estos elementos, la fisiología renal. Finalmente, el epitelio que recubre toda la vía urinaria. Algunos elementos de lo que es la parte de embriología, ¿sí? Como les decía, las estructuras vasculares se forman y posteriormente se van acercando a las estructuras que van a constituir todo lo que es este sistema excretor, ¿sí? Entonces, es un evento, por eso cuando uno mira el glomérulo, uno se da cuenta que es como un evento en el cual los vasos se meten dentro de una estructura que era más o menos casi esférica, que al final constituye la cápsula de Bowman, y por eso tenemos dos células ahí involucradas, las de la cápsula de Bowman, que son las viscerales, los podocitos, y las endoteliales, las de los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos aquí también, eso frente a recuerdo un poco, algunas caracteres de cómo se desarrolla. Aquí tenemos la ubicación de ellos, algunos eventos anormales que se pueden suscitar de ellos, incluso miren esta situación. A veces cuando hay un riñón que sufre una mala, pues digamos, es decir, una mala formación en forma de herradura, ¿sí? Aunque pues funcionar, está funcionando, lo que sí como el inconveniente sería que la situación normal de tener dos riñones le ayuda en el sentido de que si a alguno le sucede algo complicado, complejo, ¿sí? Pues de pronto salva la posibilidad de que el otro no le suceda y eso también podía darle mayor respuesta al organismo en ese sentido, ¿no? Si por decir algo, si sufre una infección, pues al final terminaría comprometiéndosela todo, ¿sí? O lo mismo una neoplasia. En cambio, si le sucede a uno, de pronto dice, bueno, podemos hacer la extirpación, empezamos a trabajar con un solo riñón, pero pues lógicamente le ayudamos con algún proceso de diálisis como para que, ¿sí? Otro evento que es bastante llamativo, es cuando a un paciente se le hace un trasplante renal, ¿sí? De pronto uno tiene la idea de que el trasplante renal le quitan el riñón de acá y se lo ponen allí. Pues no necesariamente, pueden decir, podemos hacer esto. Le dejamos pero lo colocamos más abajo del riñón que sí nos va a servir, ¿sí? Son algunos eventos que se trabajan dentro de todos estos procesos de patologías renales. Bueno, son algunos
apuntes al respecto. Miremos cuando se genera estas alteraciones. Entonces decimos que a nivel renal, la manifestación clínica por la insuficiencia renal, la hiperazoemia, es como el evento más frecuente que nosotros podemos mencionar, y que es la elevación del ácido de nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? También algunas malformaciones quísticas son las que más frecuentemente hemos visto, y realmente cuando yo he tenido la oportunidad de estar en los hospitales donde han trabajado y donde han ido embarazos de alto riesgo con posibilidades de estas enfermedades que al final fueron corroboradas, se ve con cierta frecuencia este tipo de alteraciones que incluso les costó la vida a los recién nacidos. Sucede que en ellos llama la atención que nosotros observamos que estas malformaciones no son tan extrañas. ¿Cuál es el problema? Que a veces uno dice, ¿será que en nuestro medio las existen? Yo digo, puede ser que existan y con más frecuencia de las que nosotros estamos imaginándonos. Lo que pasa es que como estamos en una situación de tipo falta de, pues, de pronto de acceso a la salud, a la vez también por falta de conocimiento de la misma, ¿qué sucede? Muchas veces a estos pacientes los fallecen por alguna otra situación, o mejor dicho, fallecen por la malformación, pero nunca fueron atendidos y la causa de muerte queda como oculta, ¿sí? Pero yo creo que deberíamos de ser un poquito, ¿qué se podría decir? De hacer que nuestra población empiece a tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo, porque algunas de estas malformaciones están vinculadas con algunas situaciones genéticas. Sí, ahorita les muestro algunos tipos de alteraciones morfológicas que se pueden generar ahí. Sí. También hablaremos de las enfermedades glomerulares, como el grupo o el contexto más grande del que hablaremos en este capítulo de enfermedades a nivel de este sistema, ¿sí? El glomérulo, pues como les decía ayer, es uno de los sitios donde se hace un gran proceso de filtrado que después se va a reabsorber un buen porcentaje y finalmente solamente se va a eliminar un porcentaje no muy alto, pero bastante, o sea, de contenido de elementos que no son necesarios para nuestro organismo, ¿sí? Dentro de esto menciona que pueden haber aspectos inmunitarios y no inmunitarios. Ya detallaremos cuáles y en qué forma se van a ir desarrollando estos procesos, ¿no? Por eso nosotros al hablar de esto, ¿sí? Hablaremos del síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico, ¿sí? Como la glomerulonefritis, que va a ser así, generalmente vamos a denominar así, glomerulonefritis con esta GN, ¿sí? Es que sea la sigla con la que la mencionaremos. Y hablaremos de las de tipo membranosa, cambios mínimos, la glomerulosclerosis. Bueno, solamente es como para darles este anticipo, esta apertura de lo que es este sistema, porque desafortunadamente ya no alcanzamos a mirar mucho más, pero por lo menos miramos un poquito de estas temáticas. No quiero desaprovechar la opción de poder hablar un poco de ella. Entonces, algunas enfermedades glomerulares que están ocasionadas por enfermedades de tipo más sistémicas o enfermedades generales, relacionadas con el lúpus, la endocarditis, la diabetes, la amiloidosis. Hay varias de ellas, pero dentro de las que se ven con más frecuencia en nuestro medio son esta y esta. ¿Sí? Casi se pelean los primeros lugares en enfermedades generales que dañan los glomérulos. A nivel de los tumores en riñón, pues los benignos, adenomas, miren que este es vascular, miren, es bastante como de muchos componentes, ¿no? Vascular, ¿esto qué me diría?
muscular y graso. tejido grasoso. ajá, Cicatrización. pues sería de tejido conectivo, digámoslo así, más de Claro. mesenquimatoso, ¿no? ¿Y cómo se llamaría si fuera maligno? Adenofibroma, no creo. Fibrosarcoma. Fibrosarcoma. Sarcoma. Mesenquimal fibrosarcoma. Ya le vamos cogiendo la nomenclatura, que es lo que quiero que la vayan manejando muy bien. ¿Listo? Aquí ya nos dice carcinoma renal. Ya hablaremos de los dos tipos que se ven más frecuentemente allá, el de células claras y el de células transicionales. Sus características ya los mencionaremos, ¿no? Aquí ya en las vías urinarias, pues lo más relevante dentro de ellas son a ver procesos, como dice aquí, obstructivos, algunas alteraciones congénitas y las lesiones tumorales, que es frecuente más que todo a nivel de la vejiga. Y se da a nivel de las células, en este caso de las células transicionales o uroteriales, que son las que componen el epitelio, y de ahí sale el carcinoma de células transicionales. Sí, como la forma más frecuente de tumor maligno que se desarrolla en ese sitio. ¿Sí? Entonces ya con eso miremos algunas de las manifestaciones clínicas. Decíamos que la hiperazoemia, aumento de nitrógeno ureico en sangre y pues alteración de la creatinina. La creatinina, ¿cuánto es lo normal? La creatinina, ¿en cuánto podemos tenerla como o considerada dentro de lo normal? Según Google, 0.74 a 1.35. A 1.35, sí. Entonces, miren que esto, y si yo les pregunto, ¿y qué es la creatinina? Derivada de la fosfocreatina. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué nos está ayudando en esto? Porque esa tiene más que todo excreción renal. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Expliquémoslo así, ¿sí? Esta se produce cierta cantidad en el cuerpo, ¿sí? Y casi toda la que se produce se elimina. Por eso es que si yo digo, por tomar un ejemplo, ¿no? Si yo dijera, se produce 1 gramo, ¿sí? Tomando una unidad, así nada más por encima, nada más como por ejemplo, ¿no? Si se produce 1 gramo y el riñón está funcionando bien, entonces, y ella se excreta toda por el riñón, entonces excretaría 1 gramo, ¿cierto? Entonces uno dice, produce 1 gramo en el cuerpo y la excreta toda, entonces el gramo ya se botó. Pero si produce 1 gramo y se está botando 0,5, la mitad, ¿eso qué nos dice? Que algo está pasando con el riñón. El riñón no está botando todo lo que se necesita. Es como en términos generales, como para saber a qué se refiere, por qué es tan mencionada la creatinina. ¿Sí? Porque es un elemento nuestro, ¿sí? Que lo podemos utilizar de referencia para saber cómo está funcionando el riñón, porque todo se elimina por allá y se elimina casi en su totalidad. Hay un elemento que se elimina que no es producido por nuestro cuerpo, es la inulina. Sí, ya es un elemento sintetizado por fuera, ya es en los laboratorios sintéticos, digámoslo así. Entonces, este elemento, la inulina, esta sí hace el papel que les decía. Le aplicamos al paciente el gramo y tiene que botar ese gramo por el riñón, ¿sí? Entonces, también nos ayudaría a medir la función renal. Pero no es fácil conseguirla, resultaría costoso y pues
si tenemos una sustancia en nuestro cuerpo que semeja mucho a la acción que le hace la inulina, entonces se está utilizando la creatina como patrón de referencia en relación a la función renal. Todo ello por disminución de la función glomerular, que puede darse por situaciones prerrenales o porrenales dentro de la función y dentro de, en este caso, del flujo sanguíneo y la producción que hace el riñón, ¿no? Como de esto ya vamos a hablar de algunos elementos más, ahorita les sigo comentando, ¿no? Hay algunos signos y síntomas, incluso pues debido pues a la bioquímica que lo constituye, especialmente la uremia, el ácido úrico que se eleva a nivel el nitrógeno ureico, se me quedó el ácido úrico, el nitrógeno ureico. Aquí hay algunas formas de manifestaciones, el síndrome nefrítico, el nefrótico, algunos de ellos probablemente lo hayan escuchado, sí, ahora vamos a trabajarlas y vamos a ver cómo se articulan dentro de todos los procesos que están relacionados con este sistema. ¿Listo? Entonces era como una pequeña introducción a eso. Entonces vamos a empezar a hablar de las enfermedades glomerulares, ¿sí? Como las enfermedades que les decía, como el componente más sobresaliente de esta unidad son las enfermedades glomerulares. Entonces, en esta imagen nos ayuda un poco a recordar lo que está constituido el glomérulo, ¿sí? Entonces, mire, hay un epitelio visceral, el que está de color azul o violeta, ¿sí? O lila, si quieren tomarle un color más específico. El que está de color amarillo sería lo que es el epitelio parietal, en última lo que se puede incluso visualizar de la cápsula de Bowman, ¿sí? Los podocitos, el mismo epitelio visceral, que al final los vamos a seguir llamando células epiteliales, y las que forman los vasos, que son estas anaranjadas, las vamos a denominar solamente como endoteliales. Entonces hay células endoteliales, hay células epiteliales, y la que forma la matriz y el soporte para esta estructura, las mesangiales. Todas ellas son de análisis, son revisadas dentro de todos estos procesos, ¿sí? De las enfermedades que se suscitan bajo las alteraciones a nivel renal, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a ver algunas de estas glomerulopatías, ¿sí? Algunas enfermedades de ellas, ¿sí? Como les dije, estas dice primarias en el sentido de que se originan dentro del riñón y de allí empiezan a gestar todos los efectos que a nivel después sistémicos van a ocasionar por la mala formación de orina o por la mala mala eliminación de estos agentes. Entonces ya las vemos aquí. Les dije, de estas vamos a hablar de cada una de ellas, por eso no me extiendo, ¿sí? Y lo mismo de estas, aunque de estas sí nos centraremos más que todo en el lupus, la diabetes, la amiloidosis, la endocarditis, aunque la púrpura la mencionaremos un poco, estas otras pues afortunadamente no son tan frecuentes. Algo de esta de aquí ya miramos, el síndrome de Good-Pasteur, que ya lo mirábamos. ¿Dónde mirábamos ese síndrome de Good-Pasteur? ¿Cuál síndrome, perdón? Good-Pasteur. ¿Eran un tipo de hipersensibilidad? No. ¿Qué se producía hemorragia pulmonar y glomerulonefritis, no era? Bueno, por ahí es la situación. ¿Y por qué la producía? Ahí sí, mira. Porque acuérdense, bueno,
cuando dijeron hipersensibilidad, hasta cierto punto podríamos decirlo, de pronto no es tan desfasado cuando lo dijeron, ¿no? Si lo mencionamos como hipersensibilidad, pero tendremos que hacer la claridad que es una hipersensibilidad de tipo 2, en la que se forman anticuerpos contra algunas estructuras del cuerpo. Aquí son anticuerpos contra membranas basales. Entonces, membranas basales, los sitios donde más se vio daño y efectos de esto es en las membranas basales a nivel glomerulares y en las membranas basales a nivel alveolares. Entonces, como ustedes saben que estas estructuras son tan importantes dentro de los órganos donde están ubicadas, pues lógicamente van a producir daños que son considerables. En ese sentido, por eso este síndrome, pues de alguna manera, como les decía, ya lo habíamos comentado, porque dijimos, sucede a nivel alveolar, pero también lo vemos que sucede a nivel del riñón, ¿no? Entonces, este síndrome es síndrome de Goodpasteur. Para que lo recordemos, igual pues tampoco es tan frecuente, pero si en algún momento se puede evidenciar, se ven en estos pacientes hematuria, aunque ya veremos que hay muchas más causas de hematuria, no solamente esto, hay muchas más causas, ¿sí? Entonces es como nada más un elemento como para tenerlo en cuenta de este tipo de alteración. Entonces, a ver, vamos con este mouse. Aquí. Y aquí habla de los procesos hereditarios de las enfermedades, algunas enfermedades que tienen que ver con las lesiones quísticas que les decía. Ahora vamos a ver algunas. Una falla renal que si no es tratado, pues lo puede llevar a la muerte, pero el tratamiento inicial es que se hagan diálisis o si no que se planteen los trasplantes. Aunque recuerden lo que les decía desde el semestre pasado, ¿no? Las diálisis, los trasplantes, siempre pues terminan siendo rechazados, ¿no? Lastimosamente, porque el cuerpo pues no se lo puede engañar tanto tiempo y al final va a darse cuenta que es algo extraño y lo va a empezar a eliminar. Sí, pues estos pacientes pueden tardar unos años, puede ser que una década con un trasplante, pero con el tiempo pues terminarán requiriendo un nuevo trasplante o en este caso continuar con diálisis, que es uno de los fenómenos que por lo menos tenemos ahí una opción que le ayuda, ¿no? Así que se pueda tener esa opción en ellos, porque ustedes se imaginen, sería bueno como para un paciente que tenga un infarto, ¿sí? Si se le daña el corazón, tener una opción como esa, ¿no? Decirle, no, pues venga, le damos una opción, por decir algo, de latidos, un montón de latidos para que le sirvan por unos días y viene otra vez, ¿sí? Pero lastimosamente en corazón no se puede. En riñón sí se pudo hacer eso. Entonces es una situación que de alguna forma pues es una solución para estos pacientes, ¿no? Las glomerularias ya sean secundarias, las glomerulopatías generalmente no se asocian mucho a respuestas inflamatorias, pues de alguna forma, pues, porque siempre también se ven algunas acciones de elementos que inducen algún ataque sobre las células, ¿no? Y las alteraciones histológicas van a ser algo de análisis, estas, digo, similares alteraciones histológicas, en el sentido de que pueden afectar a las células, a estas células que inicialmente a microscopía de luz no eran fácilmente evidenciables, ¿sí? Si ustedes se acuerdan ayer que yo les decía, miremos por ejemplo esto, les decía, miremos aquí, ¿dónde está el podocito? ¿Dónde está el endotelial? ¿Dónde está la mesangial? Pues allí tiene que estar, pero decir cuál es cuál, estar seguro de cuál es esa, no, sí, no lo podemos estar. Sí, ahí tiene que estar, pero ¿cuál será? No sé. Por eso, un comentario que también lo hacía el compañero ayer, decía, pues sé que requiere microscopía electrónica, ese es uno de los elementos
trascendentales para estos estudios de la microscopía electrónica. Entonces, los hallazgos histológicos a microscopía de luz pueden ser, como decía, como muy similar, muy parecidos, y el que sean tan parecidos, pues nos limitan y nos dejan como, hasta hace unos años, cuando no había microscopía electrónica, nos dejaban pues en ese plan de que pues el paciente está mal y se ven todas iguales y como que no pudimos avanzar más, ¿sí? Ahora sí ya se pueden hacer muchos más avances y se logra ser mucho más específico en el estudio de estos tejidos. Entonces, es una de las cosas que afortunadamente se ha logrado ya llegar con ello, ¿no? Algunos de estas manifestaciones están algunos de estos síndromes, ¿sí? Síndrome nefrítico. Miren, nos dice que es, en este caso, decimos, es un poco más agudo, ¿sí? Entonces, miren, ¿sí? Es algo como más agudo. Lo caracterizan algunos eventos, entre estos, pues uno de los eventos que es como más frecuente verlo aquí, ¿sí? Casi todos ellos lo van a tener Lo que sí, de pronto sí lo vamos a encontrar en uno de los de síndrome nefrótico, pero es de lo poco frecuente, ¿no? O sea, es como uno, pero en sí son todos los que lo van a presentar. Igual que edema y hipertensión es como bastante frecuente encontrarlos en ellos. Así como características que vemos acá. El síndrome nefrótico, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Hematuria? Al nefrótico, no al nefrítico. Esto. Ahí dice proteinuria. Exactamente, aquí dice proteinuria. Pero si yo sé que el paciente le da proteinuria, entonces, ¿qué le va a suceder clínicamente? ¿Qué pasa si se pierden las proteínas? Edema. Edema por la disminución de la oncótica. Exactamente, hacia allá. Por eso a veces, cuando les toco este tema, trato de recordarles y decirles, vea, como la diferencia entre nefrítico, literalmente, como se escribe la palabra, ¿no? La diferencia entre nefrítico y la diferencia entre nefrótico es solamente una letra, ¿sí? Entonces, es la I y la O. Es la diferencia entre esas dos palabras cuando uno las escribe, ¿sí? Pero, ¿cuál de estas dos letras es más hinchada? Fácilmente dicen Nefrótico. la O. Entonces, y por eso les digo a usted cuando vaya a tratar de recordarlo, si a veces no se acuerda del nefrítico, el nefrótico, acuérdese que la que tiene la letra hinchada es el que produce más edema y es el que se da por proteinuria. ¿Sí van a haber edemas acá? Sí, no quiero decir que no se va a generar, pero la situación que se genera aquí es tan marcada que sobrepasa mucho a de acá. ¿Sí? Porque aquí uno dice, vea, pero también aquí hay proteinuria, pero no es tanta como la que hay acá. ¿Sí? Eso es lo que más lo caracteriza, igualmente miren aquí lo menciona. Se pierde una proteína tan importante en nuestro cuerpo como es la albúmina. Y bueno, ya les mencioné por qué hay hiperlipemia y lipiduria. ¿Sí? Aquí algunas de las entidades que hacen parte de estos síndromes. Esto es como una de las dos formas hacia las cuales apuntan. Ya algunas entidades específicas, como la rápidamente progresiva, la insuficiencia renal crónica, que es uno de los eventos hacia los cuales progresa, ¿sí? Y pues miren, empeora hasta la uremia, pero esto a largo plazo, ¿no? Por eso dice crónica. Pasan años hasta que al final
encontramos una situación complicada en este paciente de no poder sobrevivir con esas características funcionales del riñón, ¿no? Aquí menciona también proteinuria o hematuria de tipo asintomática. A veces las encontramos en rangos en los que probablemente no las logremos detectar y sea un inconveniente porque en estos pacientes puede ser un poco complicado poder reconocer que hay una lesión o algún daño a nivel de glomérulo, ¿sí? Incluso, pues a veces uno diría, ¿y de qué lado se está afectado? ¿El lado derecho, el riñón izquierdo? Pues estas enfermedades tienden a ser como muy, digamos así, como muy parejas, en el sentido de que si el paciente tiene una enfermedad que está afectando a los glomérulos, no importa de qué lado, al final los glomérulos de todos los riñones se van a ver afectados. Sí, a diferencia de una situación tumoral. Un tumor, pues, dañaría un lado, un riñón, pero pues el otro se puede salvar. Pero estas afecciones tienden a ser, ya como se puede decir, como sincrónicas en ambos lados. Sí, estas enfermedades glomerulares. De pronto se llama, ¿por qué me salta esta de aquí? Es que ya la vamos a mencionar y vamos a ver muchos más detalles. Por eso algunas, creo que me parece que estoy saltando, pero no es así. Solamente es para complementarlas más adelante, ya dentro de todo el contexto de lo que vamos a mirar. Miremos, por ejemplo, ahorita enseguida esta situación, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, a ver si este se quiere mover, ya se pudo mover. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Y realmente me parece muy interesante que empecemos a... Voy a tratar de hacer una gráfica, porque me parece súper interesante que notemos qué es lo que en últimas vamos a analizar en las biopsias y que son en últimas los cambios que están suscitándose a nivel de riñón. Miren que aquí, ¿sí? Nos está diciendo que son alteraciones histológicas, o sea, lo que pasa dentro del tejido, de la estructura a nivel renal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, veamos el primer evento. ¿Sí? Si yo digo, voy a hacer una gráfica que trate de simular cómo se vería, la voy a tratar de hacer la gráfica directamente acá en la... Sí, no lo voy a hacer con las herramientas de Zoom, sino con las herramientas que nos da el PowerPoint, como para tratar de ver lo siguiente. Si yo les digo, este es un glomérulo, perdón, que cogí el que no era una esfera que necesitaba. ¿Sí? Bueno, no sé qué fue que pasó aquí, bueno, ya se dejó ver. Este es un glomérulo, ¿sí? Listo. Pero como dijimos, un glomérulo internamente tiene unos vasos sanguíneos, ¿sí? Que son el ovillo glomerular. Entonces, digamos, tiene unos vasos sanguíneos. Entonces, dibujémoslos ese grupo de células que están acá adentro, ¿sí? Entonces, cuando uno lo dibuja ahí, ahorita lo pintamos de otro color, como son vasos sanguíneos, pues vamos a tratar de pintarles un poquito ese color, ¿sí? Como si tuvieran de color, pues el color de la sangre, un poco rojo, los vamos a pintar, ¿listo? Entonces, miren, ahí quedó casi centrado, ¿sí? A ver, se me fue para allá. Entonces, digamos que este fuera el glomérulo haciendo relación con sus vasos sanguíneos, esto. Ya parece un ojo, pero no, que estos fueran vasos sanguíneos y este espacio azul, ¿qué podrían llamarlo a ese espacio? Lo que yo señalé ahora con esta flecha, ¿qué será?
eso que señala ahí, esa estructura ahí. Solamente esa línea. El corpúsculo renal. El endotelio. Digamos, bueno, a ver, ¿qué otras opciones? La cápsula de Bowman. Esto, por ese lado, más por lo que es la cápsula de Bowman. ¿Sí? Entonces, la cápsula de Bowman sería como toda esta línea. ¿Sí? Si quieren, yo la puedo resaltar esa línea. Démosle otro color, ese contorno a esta. Le podemos dar un contorno que si quieren color amarillo. Como si que esa sea la cápsula de Bowman. ¿Sí? Este color como anaranjado. Listo, la cápsula de Bowman. Esto azul, el espacio de Bowman. Y ya ya sería el corpúsculo, sí, o sea, lo que son los vasos sanguíneos y todo lo demás. Listo. Les estoy diciendo, esto es lo normal. Sí. Si yo llegase y dijo, cojo esto que es lo normal, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por acá, ¿no? Sí, copiar, y vamos a pegarlo por acá. Entonces, listo, peguémoslo acá. Listo, aquí quedó. ¿Sí? Uno diría, no, pues es idéntico. ¿Sí? Pues, pero si yo le hago esta situación, ¿sí? Si yo llego y hago esto, hago que este señor haga esto, esto y esto. Miren cómo llegó a... ¿Qué creció? ¿Qué se aumentó? Los vasos. Exactamente, las estructuras de lo que era en últimas ese corpúsculo, ¿no? Los vasos, las células epiteliales, las células mensajeras, todo eso se aumentó. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que esto ha sucedido, uno dice, a esto le vamos a dar el nombre de hipercelularidad, que aunque no estoy en microscopía electrónica, sí lo puedo ver. ¿Sí? Si yo veo que esto es normal y luego me aparece una cosa como esta, digo, no, aquí hay hipercelularidad. ¿Por qué? Porque miren tantas células que hay en esta estructura que ya desapareció el espacio de Bowman. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer evento, dice hipercelularidad. Pero la situación que se plantea ahora dice, bueno, listo, hay hipercelularidad. Dice, pero ¿cómo puede darse esa hipercelularidad que está mencionando? ¿Sí? Entonces, dentro de lo que teníamos allí, ¿sí? Nos dice que podía ser un evento, una causa de este proceso de hipercelularidad, sería que haya una, creo que después me arregla o sea, que empiecen a proliferar las células, a multiplicarse. Entonces, claro, si las células empiezan a multiplicarse, hay una hipercelularidad. Listo, esa sería una causa. Otra causa que se manifiesta en esto, ¿sí? ¿Ustedes cuál podrían plantear? Uno, que ellas mismas se multipliquen. La infiltración. Exactamente, o sea que en este caso la infiltración leucocitaria, que es una forma de que lleguen células nuevamente ahí, o sea que llegaron células, entonces es la infiltración leucocitaria. Y el último, si uno dice, listo, esta forma es una de ellas, aunque la otra, a pesar de que no es tan simétrica como esto, pero también genera aumento de células y puede llevarla a una situación parecida a estas, ¿sí? Y que la voy a, más o menos la voy a tratar de graficar acá, de pronto podemos graficarlo un poquito acá, ¿sí? Es cuando se da una situación como esta.
Muy bien, aquí como creo que se alcanzaron a venirse todas las imágenes que había graficado allí. Es cuando uno de los eventos que suele reducir eso es cuando en esta estructura, voy a tomar de acá una imagen que creo que por aquí yo la había visto, que me puede ayudar, sí, creo que sí, es esta, no hay otra que me ayude mejor. Esta imagen, ¿sí? Pero esta imagen la voy a colocar, bueno, así, aquí, listo, coloquémosla acá, ¿sí? Entonces, una imagen en la cual, ahora que la miremos en las imágenes, en las fotos, nos damos cuenta de algo así, ¿sí? Pero aquí lo que les voy a, ¿con qué la voy a colorear? Porque ya habíamos tomado algunos colores, entonces ahora sí vamos a tomar esto, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ese color a qué nos estaba haciendo relación. Primero, ¿qué forma tiene la parte anaranjada? Semiluna. En forma de os. Una luna. Eso también. La que si ustedes salen y miran al cielo, sin ponerse románticos, si se dan cuenta que ahí está la luna. Creo que en este momento la fase en que estamos de la luna está muy parecida a lo que estamos viendo allí, ¿sí? Entonces, algunos dicen formación de media lunas, otros dicen semilunas. Coloquemos lo que está, lo que hemos colocado en el texto ya, semilunas, ¿sí? Entonces se ven las semilunas ahí. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, como para hacer claridad y para de pronto no dejar a esta gráfica que hice aquí, esta representaría casi las dos primeros, ¿sí? Pero esta representaría un aumento de la celeridad por un efecto que vamos a ver cómo se desarrolla dentro de las paredes de lo que es la cápsula, que termina generando una mayor población y un efecto bastante, digamos, dañino dentro de la formación de la función de estas células. Entonces, el primer evento que logramos reconocer y que lo podemos ver desde el punto de vista histológico es ese, la hipercelularidad. ¿Listo? Ahora sí veamos el otro evento, ¿sí? Sucede que, aquí está de pronto para ir recordando, proliferación, infiltración, formación de semilunas. ¿Listo? Ahora nos dice, vamos a mirar esto, el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Sucede lo siguiente, ¿sí? Tomémoslo este para mostrarlo gráficamente, ¿sí? No se vayan a olvidar, y yo muchas veces siempre les he tratado de colocar es las siglas, ¿sí? No es porque quiero que las siglas se conviertan en una, o sea, despistarlos con siglas. No, lo que pasa es que las siglas se han tornado, muchas de ellas son muy frecuentemente usadas por los autores. Si ustedes se acuerdan ayer, el doctor, el mexicano que nos estaba mostrando esa, Aguirre creo que era, entonces nos mostró algunos tipos de marcadores y algunos cambios y las siglas, por todo lado habían siglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una tendencia actual de utilizar muchas siglas y no quiero que nosotros nos quedemos cortos. Si no la conozco, pues vamos a familiarizarnos con ellas para que cuando nos hablen con esas siglas no quedemos sin saber a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces la voy a colocar aquí la M para que quede más relacionada a membrana basal glomerular, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros nos acordamos, ahora sí veamos, acá dibujé el glomérulo, lo normal, ¿sí? Ahora tratemos de mostrar cómo se vería una membrana basal, ¿sí?
Dicen ellos que normalmente esta es una membrana basal, ¿sí? No voy a, o sea, no voy a hacerlo al nivel, al aumento que está aquí, sino un aumento más como si estuviera mirándola ya solamente la membrana basal. Esta. Digamos que esta es la membrana basal, ¿sí? Podríamos decir, sí, voy a hacerla de esta manera, porque creo que nos va a ayudar en lo siguiente. Copiar y vamos a pegarla 2 veces. La copiamos, sí, copiar. Y vamos a pegar 2 veces, ¿en qué sentido? Vamos a hacer una especie de sándwich aquí. Disculpen si tienen hambre, el término pues a veces es traumático mencionarlo si es que lo tienen. Entonces miren, digamos, lo voy a tratar de hacer así, ¿sí? Así. Allí. ¿Qué es lo que quise dibujar acá arriba? Aquí arriba estoy mostrando la parte de las células endoteliales, por donde van las células que llevan la sangre, lógicamente. Entonces, por la parte de las células endoteliales. La cara hacia las células endoteliales, ¿sí? Que sería esa parte. Listo. Y ahora sí, esta otra sería la parte hacia donde están los podocitos, ¿sí? Como para tomar un color que nos ayude a reconocer los podocitos. Voy a tomar un color, a ver qué colores nos tiene aquí sin que se me confunda con los otros. Bueno, yo creo que no, este ya lo utilizamos, por eso no quiero, y el amarillo. Bueno, utilicemos el amarillo de esa manera, ¿no? Con ese recuadro. Listo. Esta es la membrana basal. Listo. Esto es lo normal. Sucede, la voy a poner más acá también esta imagen de lo normal, hace un poquito más hacia acá, con el fin de que lo tenemos de la salida. Esto es lo normal. Entonces, miren, esta es la normalidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos, vamos a ver un engrosamiento de esto, entonces me dice, pues, ¿cuál sería el cambio? Entonces la copiamos, la pegamos y miramos acá el cambio que voy a hacer. Digo, listo, hagamos ese cambio, ¿sí? Entonces, en ese cambio, pues tengo que hacer algunos, perdón la redundancia, algunas modificaciones al respecto, ¿sí? Y es esto, dice. Ahí me ayudaría solamente haciendo ahí. Allí uno dice, en esa imagen, la de abajo está engrosada. Yo creo que la respuesta es muy obvia, ¿cierto? Dice, sí, sí está engrosada. Claro. Pero si uno dice, bueno, ¿y cuántas veces está engrosada con relación a la anterior, a la de arriba? 2 veces. ¿Será que 2, 2,5, 2.1, 2.3? 2.8. ¿Cierto? Y uno dice, ahí sé que está engrosada, pero no sé cuánto. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Esta valoración, este engrosamiento, va a ser algo cualitativo. Que yo sé que está gruesa, pero yo no puedo decir cuánto. Sé que lo está, pero no sé cuánto porque no lo puedo medir. ¿Sí? Entonces, ese engrosamiento, veamos el orden como lo tiene planteado acá. Dice, ya sea que este engrosamiento se esté dando, ¿sí? Es algo que podría ser por eventos, ya podría ser algo muy, que se puede decir, muy homogéneos en toda la membrana, y se da este engrosamiento de ella, ¿sí? Ya, no, entonces uno se sabe que se engrosó y ahí está esta situación. Pero hay veces que la membrana, ¿sí? Y este es el evento que quiero mostrarles ahora. Si yo tomo esta imagen, ¿sí? La copio de aquí, la pegamos por acá, nos la llevamos y la hacemos acá. Pero este engrosamiento, ¿sí?
ya no es totalmente igual al anterior. Uno puede decir, bueno, puede ser que sea algo igual, bueno, ahí quedó igual, pero en él se reconoce algo que nos hace presumir que la engrosó, ¿sí? Y es algo como esto. Vamos a ver estas imágenes de aquí. No estoy seguro si me da una imagen parecida, si no ahorita la podemos generar, pero espero que mejor me la, sé que creo que me la va a poder brindar. Sí, que en ocasiones esta membrana suele encontrarse con cosas como estas. Pues lo voy a dejar aquí grande, pero es porque le quiero dejar la forma definitiva que necesito. ¿Sí? Y es esta forma. Y pintémosla como la suelen pintar los autores. Dice, esta membrana se engrosó a expensas de que en ella, voy a hacerlo un poquito más pequeño porque si no, no me va a representar la pluralidad que les quiero demostrar. Porque en ella se ubicaron unos depósitos, ¿sí? Entonces, esos depósitos que está aquí son sustancias, son reacciones, son reacciones antígenos, anticuerpos, son complejos que suelen llegar y se empiezan a adherir a este sitio y al final terminan dándole ese engrosamiento. O sea, hay dos formas que se puede engrosar, ya sea que se engrose de esta manera muy homogénea, por eso yo lo mencioné solamente como engrosamiento nada más, o el otro que se dé a expensas de la ubicación de depósitos que están aquí. ¿Sí? Pues yo les decía, decir que totalmente la respuesta inmune no está presente, pues hay algunos elementos de la respuesta inmune que sí se van a ver por ahí actuando, ¿no? Complejos antígenos, anticuerpos se pueden ubicar allí y van a hacer que la membrana se engrose, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos decir, hay dos eventos. La hipercelularidad y el engrosamiento de la membrana basal. ¿Que ambos los podemos ver? Si uno dice, bueno, sí, hace un rato dijimos, yo me doy cuenta que está más gruesa, ¿sí? Y aquí uno dice, bueno, ¿y cómo me doy cuenta de los depósitos? Cuando yo miro que está así de gruesa, como lo dibujé aquí, ¿sí? Ese engrosamiento. Está gruesa, listo. Pero cuando yo le aplico sustancias, la histoquímica, ya sea le puedo aplicar un PAS, le puedo aplicar tinciones de plata, lógicamente en esta zona, lo que es membrana lo va a tomar. Lo que es depósito no lo va a tomar. Entonces, la membrana se la ve gruesa, pero se la ve muy irregular. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar una imagen de acá más adelante como para tratar de ilustrar esa parte porque no quiero que quede ese concepto un poco ahí. Espérense, ¿dónde es que veo que hay una que nos muestra esos depósitos con mayor, creo que es en la membranosa, en la cual se puede ver un poquito ese. Espérense, ya les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí, como para ver, miren el engrosamiento. ¿Sí? Y dice, pero ¿cómo me doy cuenta que está gruesa? Ve, aquí la pintaron con PAS. Y si usted compara una membrana basal normal de acá y la compara con esta de acá de adentro, no, sí están gruesas. ¿Cuánto? Puede ser que esté el doble, puede que esté 1.7, lo que sea, pero está más gruesa, ¿sí? Y los depósitos, que les digo, se ubican aquí así, miren, ¿sí? Entonces uno la puede ver o muy engrosada así, o puede incluso ver también los depósitos. En este caso nos aclara que ese engrosamiento se lleva a expensas de depósitos. ¿Sí? En otros es totalmente continua ella. Miren, se puede ver, aquí está con microscopía electrónica, ¿sí? Como son de irregulares esos depósitos. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que nosotros, por eso me adelanté, porque es un concepto que lo tenemos que tener claro cuando empecemos a revisar eso. ¿Sí? La membrana perdón, la membrana se puede engrosar bajo esas características, bajo esas condiciones. ¿Sí? A ver, espera un momento. Entonces, como se dieron cuenta, son dos condiciones que podríamos ver en las cuales se evidencia el engrosamiento de la membrana basal-glomerular, ¿sí? Y que se puede ver desde microscopía de luz. Todavía no hemos pasado a microscopía electrónica. Sabemos que yo puedo ver irregularidades cuando se esté pintando. Incluso, a ver, espérense, quiero ver, porque es que hay una imagen bien clara, o bueno, bien clara no, sino que hay una imagen que se vea de esa manera, ¿no? Es que había una imagen bien interesante. Lástima que no la tiene aquí. No, no está allí, pero ahora que veamos la retomamos. ¿Sí? Y el otro aspecto que se menciona dentro de lo que podemos ver histológicamente es lo siguiente. Entonces es lo siguiente. Hialinización y esclerosis. Realmente la hialinización y la esclerosis es algo muy fácil de ver. ¿Sí? Porque consiste en que si usted le digo esclerosis, ¿a qué le hago relación? Endurecimiento. Muy bien, una estructura, este sí me sirve porque este es, si yo lo tomo que este es el normal, ¿cierto? Entonces miren, si yo digo, ahora sí que tomémoslo aquí y peguémoslo acá, listo, ahí está. Entonces dice, esclerosis y hialinización, realmente son fenómenos finales, desafortunadamente, en los que los glomérulos pueden llegar a ser como lo que estoy haciendo aquí, pueden hacerlo en todo el glomérulo. ¿Sí? Digamos que lo está haciendo no en la totalidad, deja algo como algo medio visible. Pero las células, el tejido, se torna de un color, digamos, un color como esto. ¿Sí? Un color, tomemos este porque se nos queda. Se torna, o se deposita un material hialino, que al final, pues lógicamente no nos deja ver células, se ve solamente homogéneo lleno de esto. O podría ser que el material eso es hialinizado, ¿no? O podría ser que el material no sea así, sino que sea un material que ya con la coloración específica nos dé un color así. Sí, sí parecen dos ojos, pero... Entonces, esto sería como hialinizado y esto sería esclerosado, ¿sí? Porque aquí le echamos tricromo y nos dimos cuenta de esto. Pero esta hialinización y esclerosis que menciona aquí son fenómenos que se dan en las etapas muy tardías, cuando ya hemos perdido todo en el glomérulo, ¿sí? Estamos viendo, como se diría, casi, como quien dice, el cadáver del glomérulo. Acá lo vemos el glomérulo enfermo, que algo le está pasando. Acá ya estamos viendo el cadáver, ya. Pero eso también lo podemos ver histológicamente, ¿no? Ya lo bajo para colocarle el título. Bueno, quedó como que muy acá, pero ya lo vamos a buscar dónde es.
Ionización y esclerosis, ¿no? Sería otro de los eventos. Ya este minutos ahorita lo completamos con lo que veamos más adelante. Pero sí quiero que estas imágenes que acabé de mostrarles, que pues las empezamos a tratar de graficar, es una forma de decir, la microscopía de luz nos da unos aportes, nos da una visión, nos muestra algo de ello, ¿sí? Que después se susciten algunos cambios, pues los podemos, que pueden ser todavía mejor evidenciados con otro tipo de técnicas, que bueno, pero pues la microscopía de luz tampoco podemos decir que nos quedó totalmente inservible, ¿sí? No, ella nos puede llevar a mostrar ese tipo de cambios, ¿no? O sea, nos puede mostrar esto que de entrada son elementos fundamentales para reconocer. Hay otro aspecto que lo quiero mencionar ahorita, ¿sí? Es el siguiente. Sucede que, y para esto me voy a basar en un criterio que nosotros generalmente manejamos, ¿sí? El cual tiene la siguiente característica. Voy a seguir utilizando este glomérulo que cogimos de acá, que dijimos como normal, ¿sí? Porque esto también es histológico. Entonces lo que vimos aquí, lo voy a colocar acá. Decimos que normalmente en una biopsia renal, ¿sí? Sucede que se podría... ¿por dónde tomamos la biopsia renal? Primero que todo. ¿Cómo hacemos para tomar una biopsia renal? ¿Por qué zona la tomamos? Bueno, digamos que es el... ¿Cómo? ¿Por qué zona del cuerpo tomamos la biopsia renal? Usted yo le digo, tómela a un paciente la biopsia renal. ¿Por qué zona del cuerpo usted tiene que acceder a tomar esa biopsia? Por la espalda. O sea, desde la zona lumbar, sería. Exactamente, por la región lumbar. ¿Sí? Es la forma más cómoda para poder acceder a nivel renal. Entonces, como alguna vez lo decía un compañero nefrólogo, me decía esto. Tomar una biopsia renal es una puñalada con anestesia. ¿Sí? Porque realmente es una situación, pues, primero complicada, ¿sí? Y a la vez también es algo que termina siendo muy riesgoso y mucha habilidad para hacerlo, se requiere, ¿no? Entonces, en este caso, primero que todo, se dice que más o menos la biopsia renal debería de tener de longitud, ¿sí? Si yo les digo en longitud, tomando una de estas ayudas que nos brindan, aquí, esto podríamos decir, ella debería tener una longitud de más o menos de aquí tendría, a ver, desde aquí hasta acá, más o menos nos decían la longitud entre 1,5 a 2,0 centímetros de longitud debería tener esto. ¿Sí? Y se dice que debería de tener, lo mínimo que puede tener esto para hacer un buen estudio, debe tener unos 15 glomérulos.
sea, si yo empiezo aquí a dibujar glomérulos, pues debo de pegar que más o menos sean como unos 15 glomérulos que deben de ver ahí. Cuando a una persona se le toma una biopsia renal, sí, debemos de recordar primero que todo que estamos casi a ciegas, aunque la mayor parte tratan de hacerlo es con ecografía, ¿sí? Guiados por ecografía. Pero aún así existe el riesgo. Usted dice, yo voy a tomar esa biopsia renal, ¿sí? Y empieza a tomar la muestra, o sea, introducir una especie de un trucut, ¿sí? Y con ese trucut se va introduciendo en el riñón. ¿Qué zona del riñón tiene que tomar para poder, en este caso, ver los glomérulos que yo quiero analizar? ¿Qué zona? La corteza. Vertical. Bueno, listo, la corteza. Listo. Bueno, parece que creo que van 14. Entonces decimos la corteza, ¿cierto? Y ahora decimos lo siguiente. Cuando yo introduzco ese elemento, ¿sí? Digamos lo que nos va a quedar aquí. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y creo que bueno, el último, pues por aquí, que nos quede medio amontonado, pero por aquí, para que sean 15 ya. Más o menos tiene que haber 15 glomérulos, ¿sí? Como para decir que toman una buena muestra. 15 glomérulos. Entonces uno dice, le voy a tomar una muestra a un paciente. Sí, volvamos un poquito a la parte anatómica. Por eso es que es tan importante recordar todos esos elementos, porque mire, digo, voy a recordar aquí. Entonces yo voy a entrar a colocar un trucut, un elemento, un tubo, por decir, que como les decía que parece una especie de mina de lapicero, pero es alargado. ¿Sí? Aquí lo voy a tratar de hacer así alargado, con punta, y listo. Entonces yo tengo que entrar aquí y digo, voy a tomar la muestra. Entonces, la idea es llegar a corteza aquí, ¿sí? Dices, listo, señor, venga, le voy a tomar una biopsia y ¡trum! Miren que ahí uno lo veía sencillo, ¿cierto? Pero si a usted le sucede algo como esto, ¿qué hizo? ¿Qué tocó de ahí? Miren esto, tocó una arteria y lo está tocando con un elemento filoso. Recuerde que un buen volumen de la circulación de nuestro organismo va al riñón. Y si usted viene con algo filoso y lo chuza, esto va a empezar a sangrar, pero en cantidades abundantes. Y si se va más adentro, vean, cada vez más y más, y nos estamos acercando a arterias más voluminosas y con mayores presiones. Que esta persona debe estar así, va colocando esto y debe estar así, como temblando. ¿Sí? ¿Con qué miedo? Con el miedo de no llegar a lesionar un vaso importante de los que quedan adyacentes a la corteza. Por eso en algunas ocasiones, cuando he recibido algunas biopsias renales, que encuentra en una ocasión, el nefrólogo mandó la biopsia renal y cuando voy a ver, grasa. Claro, no logró llegar, de pronto fue tan difícil y no creyó que ya había llegado y solamente tomó la parte de acá, la grasa, la que está rodeando al niño.
Y yo no lo critico ni lo juzgo porque no es fácil, es muy arriesgado hacerlo. Y así a veces un poquito, o sea, y dentro de esto, pues a veces sí, 2 centímetros, bueno, 1,5, porque pues más allá es como peligroso. Entonces, es un fenómeno, es un procedimiento bastante complejo, ¿sí? Pero las características que nos piden cuando uno toma una biopsia renal es esa. Nos dicen, mire, la biopsia renal tiene que tener más o menos 15 glomérulos y tiene que medir casi estos centímetros para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque de esta biopsia renal vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? De ella van a surgir, se van a sacar unos estudios, ¿sí? Los estudios que se van a sacar son los siguientes. Uno por acá, ¿sí? Y este estudio es la microscopía de luz. El otro estudio que se va a sacar es aquí, es la inmunofluorescencia. Y el último que se saca acá es la microscopía electrónica. Muchos pueden decir de pronto, no, es que como es microscopía electrónica, la microscopía electrónica, pues no hay problema porque esa microscopía siempre la tienen que, no, mejor que le hagan solo microscopía electrónica, que con esa ya tenemos todo. No es cierto. La microscopía electrónica ayuda hasta cierto punto y hay cosas que no se pueden ver con microscopía electrónica, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que tengamos acceso a todos ellos. Entonces, a la microscopía de luz que decíamos aquí, entonces está pegado acá arriba, aquí. Y este otro queda aquí como allí. Este nos queda aquí. A ver si da. Ajá. Y el otro nos queda aquí. Por ejemplo, si yo les digo, vea, usted va a valorar un paciente. ¿Sí? Yo tengo 3 médicos que van a valorar pacientes. A un médico le digo, a usted le doy un tensiómetro. Al siguiente médico del otro consultorio le doy un fonendoscopio. Y al siguiente médico le digo, a usted le doy un termómetro. ¿Cuál de ellos hizo la mejor evaluación de signos vitales? Tensiómetro. Ninguno. Eso, ninguno. ¿Por qué? Porque usted necesita evaluar tensión, necesita evaluar frecuencia cardíaca, latido cardíaco, necesita evaluar temperatura, por tomar esos signos vitales. O sea, cada uno se complementa. El ejemplo es para decirles, cuando uno analiza una biopsia renal, necesita todos estos. Usted dice, ¿tiene solo microscopía electrónica? Pues no le va a servir solo microscopía electrónica. ¿Tiene solo inmunoglobulina? No le sirve tampoco. ¿O tiene? No. Necesita todos los 3. ¿Sí? Son muy necesarios los 3 que se van a requerir en estos casos. ¿Listo? Entonces, ahí viene esa parte, la microscopía de la inmunofluorescencia. Miren que cuando uno observa estas... Hay un criterio, y ahorita podemos retomar el otro, pero antes de que se me vaya a pasar, porque estaba hablando de cómo se tienen que ver los glomérulos, les voy a compartir un concepto, ¿sí? Espero que aquí nos... espérense que estoy buscando él.
es lo siguiente. Sí, yo creo que gráficamente nos va a ayudar a entender un poco más ese concepto. ¿Sí? Sucede que cuando nosotros vamos a hablar de una biopsia renal y su estudio, ¿sí? Aquí es necesario resaltar la siguiente situación, ¿sí? En la que nosotros, no sé por qué es que se me aparece un recuadro de color naranja y a ustedes como que se les convierte en negro ahí ese recuadro, ¿sí? A veces no me deja trabajar bien acá. Entonces, es lo siguiente. Steven Lowe. No, lo que sucede es que en una de las animaciones de Steven Lowe, que yo les he compartido, en esa patología, él nos muestra cómo es la estructura, aunque a nivel renal nos ilustra, por eso quiero compartirles esa imagen, porque es una imagen bastante interesante y que, pues, lógicamente me parece fundamental que la tratemos de conocer, ¿sí? Es esto, sucede, a ver, la 15. Entonces, él nos va a mostrar varias cosas. Listo, entonces, vamos a salir de esta presentación para mostrarles algunos de estos videos que el autor nos comparte, que considero, como les dije, muy importantes en ese sentido. Entonces, primero que todo, bueno, salgamos de la presentación, ya lo hicimos, entonces vamos a compartirles lo siguiente, ¿sí? Entonces, la 1501, que es una imagen, es una animación, y enseguida les comparto la otra animación que me parece interesante. Entonces, yo creo que ahora sí ya lo presenta. Esta es esta animación 1501. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí. ¿Ya la están viendo? Me imagino que de pronto sí. O todavía está un poquito lenta. No, es esta de aquí. Voy a ver si la puedo hacer más grande. Miren, aquí el autor está tratando de mostrar algunas de las funciones de todo lo que es el túbulo urinífero, ¿sí? Desde el glomérulo. Aquí el problema es que él no hizo diferencia entre el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el colector. No hizo diferencia, todo dijo un solo tubo, ¿sí? Lástima que hizo eso, pero mírenlo así. Entonces uno mira esto, mire. Entonces, ¿sí? Después de que se filtra, lo que sucede en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? La reabsorción de agua, proteínas, aminoácidos, glucosa, carbohidratos. Luego, el asa de Henle, la creación de la hipertonicidad, gradiente de hipertonicidad entre los conductos colectores y el intersticio. Luego, túbulo contorneado distal, ya aquí es el agua y el balance ácido básico, la absorción de agua, sodio bicarbonato y la excreción de algunos iones de potasio y de hidrógeno. Y por último, lo que hace el túbulo colector, la reabsorción de agua bajo la influencia de la ADH. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos trata de mostrar él. Aquí lo mostramos de una forma mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, ahí está esa imagen que quería recordarles. Ahora sí veamos lo que les mostraba hace un rato. Sucede que
yo creo que en este caso, me toca salir de que estábamos viendo y ponerles el otro. Sí, vamos a compartirles el otro. Entonces, miren, si lo observan allí, sucede que se va a dar la siguiente situación, esto. Entonces, ¿alcanzan a ver toda la imagen? Sí, doctor. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo se lesiona el glomérulo. O sea, lo que estamos hablando son enfermedades del glomérulo, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de enfermedades del glomérulo, me estoy refiriendo a que algo le está pasando a esta estructura. Listo, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Pero se debe de expresar de esta forma, ¿sí? Primero que todo yo le digo allí. Lo que está de rojo es lo que está dañado, ¿no? Entonces, ¿hay cuánto del glomérulo está dañado? Del ovillo glomerular, de esto de acá adentro. Está dañado todo, ¿cierto? 100%. Muy bien. Cuando se daña todo, y miren cómo lo voy a expresar, del glomérulo en singular, cuando se daña todo el glomérulo en singular, a esto se le llama global. ¿Sí? Entonces, si usted dice hay una lesión global, me está diciendo que el glomérulo en singular, el glomérulo se está lesionando todo. ¿Sí? Cuando se da de esta manera, cuando solo se daña una parte del glomérulo, se llama segmentario. Entonces, todo el glomérulo, global. Parte del glomérulo, segmentario. ¿Por qué lo estaba mencionando en singular? Porque también se debe de expresar en forma plural. ¿Por qué? Porque en la biopsia van a haber muchos glomérulos. Entonces, aquí es, si de todos estos glomérulos, ahora sí hacemos un análisis de todos, ¿sí? Si se daña todos los glomérulos de la muestra, decimos que el daño es difuso. Y si se daña solo algunos, se llama focal. Puede que en el momento haya algunos tipos de dudas y de situaciones y se los voy a tratar de aclarar y después me dicen si hubo alguna confusión. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que siempre que yo reporte una biopsia, por ejemplo, yo digo, en la biopsia tenía un patrón focal y segmentario. ¿Qué quiere decir focal y segmentario? Focal quiere decir que en los glomérulos solo habían algunos dañados. ¿Sí? Entonces, focal solamente habían unos dañados. Pero cuando analizamos los glomérulos, de estos glomérulos, solo una parte de ellos estaba dañado. Solo una partecita de ellos estaba dañado. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que decir qué veía en general y qué vi lo que más predominaba en los glomérulos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, en este caso, en el caso, ¿cómo lo podríamos decir? Ahí sería difuso. Pues.
Listo, difuso porque son todos los glomérulos. Listo, muy bien. Pero Altera tengo que decir cómo, y cómo lo veo en el glomérulo. global, alteración global difusa. Exactamente, global porque es todo el glomérulo, difuso porque son todos los glomérulos. Si yo les digo, este que estaba acá, ¿qué sería? Alteración global segmentaria. Global y focal, porque son algunos. Hay focal. Acuérdense de esos dos conceptos. Si ahorita los voy a pasar allá a la imagen que estamos haciendo, ¿sí? Incluso ustedes lo puedo ir pasando de una vez para que así dejárselos allá en el video ese. Entonces, cuando es todo el glomérulo, entonces ponemos esta pantallazo, pongámoselo aquí a la presentación, agreguémoslo para que la presentación nos quede con ese concepto, porque veo que pueden haber confusiones y no quiero eso, porque siempre les van a dar esos patrones, se los van a estar comentando. No puede decir, no, yo no sé qué quiere decir eso. No, usted tiene que saber qué quiere decir eso, ¿sí? Y la única forma, pues, aquí se lo estamos expresando para que así note por qué algunas de ellas ya vienen representadas o vienen expresadas así, ¿no? Entonces, cuando es del glomérulo, ¿sí? Lo mencionamos de esa manera, ¿sí? Entonces, ese era el glomérulo normal, ¿no? Entonces, parece que les estoy aquí haciendo estoy pegando para que cuando se las pase la presentación ya tengan una idea más clara, porque alcanzo a sentir en el ambiente, aunque espero que no sea que esté confundido, pero alcanzo a sentir que hay algunas dudas al respecto de cómo se maneja eso. Entonces, retomando el concepto, siempre se van a tener que mencionar lo que pasa en el glomérulo y en los glomérulos, ¿sí? Como un bosquejo general de ellos. Y en ese caso, por ejemplo, retomando un poquito, ¿esto qué era? Difuso global. Muy bien, difuso porque está en todos y global porque está en todo el glomérulo. Está en todos los glomérulos y está en todo el glomérulo. ¿Sí? Entonces, ese concepto lo podemos plantear aquí también. ¿Sí? Entonces, que como esa pantalla gigantesca me toca reducir el tamaño de la imagen. Aunque si lo más leve que se podía reportar, o sea, con alteración, ¿qué sería? Lo más leve que yo podía reportar. Segmentario focal. Segmentario focal. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina de lo que dijo el compañero? Segmentario focal sería lo más leve que podía reportar de una alteración. Ya pues se fueron. Segmentario nomás. No, segmentario focal está bien. Lo que dijo el compañero está bien. Sí. Ya. Sí, porque si uno dice, listo, segmentario, pero está en uno de una cantidad, y cuando está en uno también es focal. Ya, Doc. ¿Sí? Sé que tenía que estar en más de uno. No importa, desde que esté en uno, ya quiere decir que ya es focal.
¿sí? A veces yo he tenido complicaciones cuando me han reportado, me han mostrado, me dicen, no, lo que pasa es que tenemos un solo, como dicen, no, en la biopsia solo salió un glomérulo. Ahí sí la cosa me pone pues a empezar solo a describir, porque no puedo decirles que está bien tomada, no puedo decirles que puedo dar un diagnóstico, me toca describirlo lastimosamente, pero pues en algo pues trato de ayudarles, ¿no? Si tampoco decir, no, pues entonces no voy a hacer nada, no. Entonces es una situación que tiene que ver con eso. Doc, ¿y hasta qué número de glomérulos? O sea, ¿tienen que ser necesariamente 10 para poder dar el diagnóstico? ¿A cuántos permiten? Generalmente 15. Perdón un momentico. ¿Aló, amor? ¿Ya terminaron? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, disculpen. Entonces, miren. Aquí estamos mirando esta situación acá. Esto, lo que sucedía acá era esto, ¿no? Entonces, esta parte y espérense que aquí está lesión. A esta lesión solita, ¿cómo la llamamos? Segmentario. Comentario. Segmentario. Listo, muy bien. Segmentario. Entonces, miremos aquí, que estamos todos acá. Bueno, entonces, venga, vamos a salir para mirar la presentación. Ya también tomé las imágenes de lo que estuvimos haciendo. Entonces, para con ustedes mismos mirar este contexto. Miren, entonces, aquí tomé los pantallazos de lo que acabamos de revisar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que decirle, ¿qué es lo que pasa en el contexto de todos los glomérulos? Entonces, primero que todo, tengo que decir qué es lo que pasa en el contexto de todos los glomérulos. Entonces, aquí están todos los glomérulos. Sí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes tienen que decir qué es lo que está pasando con todos estos glomérulos. Entonces, listo. Ahora sí, en ese contexto de todos los glomérulos existen dos opciones. La una opción es que se dañen algunos glomérulos, que en ese caso eso se llama Focal. focal, ¿no? Entonces en este caso se llama focal. Focal. Entonces ese es el contexto focal. Y cuando son todos los glomérulos, como lo estoy mostrando aquí, como lo vamos a recortar aquí, se llama Global. Difuso. difuso. Sí, difuso. No se va a confundir. Sí, a veces sí, al principio no se puede confundir en eso,
pero luego ya tiene que aprender a manejar mejor y ya. Entonces, cuando son todos, entonces esto ya lo llamamos difuso. Entonces, este es el patrón de tipo difuso. Aquí es el difuso. Entonces, este patrón difuso. Ahora sí, ahora vamos a ver en el contexto del glomérulo. ¿Sí? Entonces, en el glomérulo, este de aquí, vamos a ver los dos patrones que se podían dar. ¿Sí? Entonces, aquí está el glomérulo. Y entonces, los dos patrones son este, que digamos que es el menos. Este que estoy aquí. ¿Cuál es este que estoy recortando? Segmentario. El segmentario. Entonces, el segmentario. Y el que viene acá, ¿cuál es ese? Global. Y global. Entonces, el reporte que nosotros desde patología les vamos a suministrar, bueno, esto digamos era segmentario, y acá dijimos que era global. Entonces, ahí está, segmentario y global. Entonces, el reporte informa al tiempo los dos aspectos. ¿Cuáles dos aspectos? Los aspectos en glomérulos digamos, no aspectos, sino aquí En conjunto. Afección. Ajá, los tiene que mencionar en conjunto en glomérulos. Y este de aquí, afección en glomérulo. ¿Qué pasó aquí? Sí, entonces el reporte informar los dos al tiempo o en conjunto, como dijo el compañero. ¿Sí? Y ahí usted puede empezar a mirar algunas opciones que se pueden generar. Dijimos que lo más leve, ¿qué sería? Segmentario focal. Focal y segmentario y focal, ¿no? ¿Sí? Lo más severo, Global difuso. global difuso o difuso global. Listo, lo más claro, listo. En este sentido también se podría decir, puede haber, un reporte puede decir, por ejemplo, les doy el reporte en el cual le coloco focal y difuso. ¿Qué opinan? No. Está mal reportado, profe. Exactamente, está mal. No, ¿podría haber segmentario difuso? Segmentario y difuso, sí, o sea que se daña una parte del glomérulo, pero se dañaron todos los glomérulos una sola parte. ¿Sí? Entre todos los que están en la biopsia y solamente se les dañó una parte. Entonces, segmentario y difuso, claro, ahí se puede usar la mezcla de esos. ¿Sí?
Entonces, o puede ser como este, global y focal, como este de aquí en cruz. ¿Sí? Esas mezclas se pueden dar. ¿Sí? Porque hay patrones de estos que son los que van a representar algunos tipos de enfermedades especialmente. Por eso es la insistencia de que, por ejemplo, hay una glomerulonefritis, ¿sí? Que tiene el nombre pero totalmente idéntico. Se llama glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Sí? Y ya nos dice cómo se ve el daño, ¿sí? Aunque en última nos dice que es el más ligero, ¿no? Es el focal y segmentario, ¿sí? Entonces, es una de las formas como lo podemos, en este caso, ir representando y reconociendo, ¿sí? Entonces, este es uno de los aspectos que también, incluso pues aquí se los agrego en la presentación, que debemos de empezarlos a tener en cuenta, conociendo que aquí ya la microscopía de luz nos está diciendo que ojalá, pues no siempre, o sea, no es que se pueda cumplir fácilmente esta regla, ¿no? Esta regla es como un poquito difícil que se cumpla, pero pues, vengan, le voy a colocar un color diferente al fondo, déjenme este mejor, ¿sí? Para que se vean los glomérulos. Entonces, miren, aquí están los glomérulos, y no es tan fácil que logremos los 15 glomérulos. Bueno, cuando uno llega y este tipo de biopsia, primero que todo es una de las biopsias más caras que se toma dentro de patología, ¿sí? Por todos los estudios que se hacen. Estoy hablando que hace más o menos, hace casi 20 años, el estudio de esta biopsia estaba alrededor de 700,000 pesos. Hoy puede estar creo que más de 1,000,000 o casi 2,000,000 de pesos el estudio de una biopsia de estas. Sí, sabiendo que una biopsia en términos de acá pues puede costar como unos 100,000 pesos o un poco menos. Pero esto es muchísimo más costoso. Entonces es una biopsia muy compleja. Entonces, miremos, se le tomó a este paciente esta biopsia. ¿Listo? Entonces, decimos, como yo tengo esta biopsia y necesito hacer un estudio de ella en las 3 formas, la primera pregunta es, sí, ustedes ya se les hago la pregunta porque ustedes ya me podían dar razón de esto. Les digo, vamos a fijarla. ¿En qué la fijamos? ¿Con qué medio de fijación hacemos? Parafina. Acuérdense, ¿para qué son los medios de fijación? Esa no va en fresco, doctor. ¿Cómo? Esa por el estudio de inmunofluorescencia no va en fresco. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Con formol no era que se fijaba? Bueno. Miren, lo que acaba de decir el compañero está muy bien, ¿sí? Tiene que fijarla en fresco, mejor dicho, o congelarla, ¿sí? ¿Por qué? Es por lo siguiente, ¿sí? Porque si usted la fija en formol, y le sirve para microscopía de luz, pero no le serviría ni para inmunofluorescencia ni para microscopía electrónica, ¿cierto? Entonces, ese es uno. Entonces dice, no, pues no la puedo fijar en ese porque lo que acabé de decirles, ¿sí? Entonces, decimos, pues ahora me va a tocar fijarla en un elemento. La voy a fijar para microscopía electrónica, ¿en qué la fijo? ¿Cuál es el fijador de microscopía electrónica?
La microscopía electrónica en gráfico. Se me fueron estos muchachos. A ver. ¿En qué fijo microscopía electrónica? Se forma el aldehído. No, formaldehído es el mismo formol. Glutaraldehído, ¿no? Exacto, el glutaraldehído. ¿Sí? No. ¿No se acordaban? Pues ya se tienen que acordar. Ese era, glutaraldehído. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, espérense, me concentro aquí bien cuántas les quedan. Listo. Entonces, sucede que ya como dice, lo fijo en glutaraldehído, sería una opción, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que el glutaraldehído me sirve para microscopía electrónica, pero me daña los tejidos para microscopía de luz y para inmunofluorescencia. Entonces, en ese sentido, digo, lo voy a fijar o lo voy a dejar en congelado. ¿Sí? Entonces, lo dejamos en congelado, en fresco. Claro, esa es la opción. ¿Por qué? Porque si usted lo deja en congelado o en fresco, sucede que usted sí va a poder hacer los otros estudios. Le echa formol y le sirve para microscopía de luz. Y después le echa glutaraldehído y le sirve para microscopía electrónica. ¿Sí? Entonces, es ese concepto que se maneja. Entonces, nunca voy a cometer el gran error, porque como les dije, primero perdón el término, pero es así, ¿sí? Ya le dimos la puñalada al paciente, sacarle un pedazo de riñón de esa manera tan riesgosa, y después decir, uy, ¿se dañó la muestra? No. ¿Sí? Entonces, se toma esta muestra larga, es porque de ella tenemos que hacer una división de esta, y en ellas deben de haber glomérulos. Entonces, miren que yo la recorté de esta de acá, recorté una para microscopía de luz, otra para microscopía de inmunofluorescencia y otra para microscopía electrónica. A veces sí, porque tan poquitos, es que la microscopía electrónica es para mirar mucho más detalles, ya no me interesa tanto de acá. De pronto estas otras sí necesitan un poquito más, ¿sí? Pero entonces, así lo podemos hacer. Y en este caso, sucede que aquí, se fijan, lógicamente, formol, que me estoy dando cuenta que se está olvidando. Aquí se fija en fresco o congelado. ¿Y ese último en qué era? Vienen congelado. En glutaraldehído. Aquí está el glutaraldehído. ¿Sí? Entonces, esos son los que ahí está, que se ve. En glutaraldehído. Entonces, lo hacemos de estas. Pero lo primero, siempre transportarlo de esta manera. Como en todos los sitios del país, en todas las ciudades, no hay microscopía electrónica, lógicamente nos toca pasarla, por ejemplo, en una rotación que yo hacía en la Fundación Santa Fe, donde hacían este tipo de estudio. Allá le llegaban muestras de Barranquilla, le llegaban de aquí de Pasto, le llegaban de otros lugares del país, con el fin de, pues, de que se haga ese estudio, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar ahí pendientes, porque no podíamos dejar que esto se dañe. Siempre exigiendo
que todo esto, y se los voy a pintar en verde, este fondo, que esto sea el fijador fresco y congelado, el que tiene que llegar. Ya, cuando nosotros ya lo teníamos sobre el microscopio, o sea, todavía en fresco, extendíamos sobre la placa y lo dividíamos. Un pedazo para formol, otro pedazo para inmunofluorescencia y otro para glutaraldehído por microscopía electrónica. Y ya con eso, podríamos decir que podemos empezar el estudio. ¿Sí? Entonces, es como esta parte, pues yo creo que ahorita ya no alcanzamos a ver más porque es amplio, pero realmente en ese sentido, pues si ustedes se dan cuenta es algo complejo, ¿sí? Pues espero que poco a poco lo vayamos revisando, ¿sí? Y podamos pues irlo complementando. No sé si tengan alguna inquietud al respecto, alguna duda. Sobre todo creo que en de pronto generó un poquito más de inquietud, ¿sí? Pero se podría hacer como un ejercicio, el ejercicio siguiente, ¿sí? Usted coja un cuadrito de estos y yo le podría decir, ¿sí? Considerando que esto, espérense que se me fue para otro lado, considerando que esto es un glomérulo, ¿sí? Y este de acá, listo. Entonces, este es otro glomérulo, ¿sí? Y les digo, y este glomérulo que está aquí, voy a dibujarles un daño ahí en el glomérulo, digamos que aquí tenga un daño acá adentro así. Este que tenga un daño así. Pintemos el daño de color negro como para que resalte allí, ¿sí? Allí. Y otro, dibujémoslo aquí así. Ay, es que aquí atrás siempre me deja. Y otro que sea así. Y otro que sea de esta forma. Pero de esta forma así. Podemos hacer el ejercicio. Si yo les digo aquí, solamente hagamos uno y dejamos ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo lo pinto de esta forma, no voy a pintar los 15 porque pues realmente sería muy dispendioso. Ah, perdón. Toca con todo. ¿Qué patrón tiene esta biopsia que tengo aquí dentro del rectángulo? Focal global. ¿Por qué focal? Que solo afecta a un glomérulo. El conjunto. Ajá. ¿Y por qué global? Porque el glomérulo está afectado en su totalidad. Ajá, porque del afectado está afectado en su totalidad. Y en ocasiones, si ustedes dicen, de pronto, puede que algunos digan, ¿y si sucede esto? Pues se muestra lo más grave. Se menciona lo más grave, esto. Si uno dice, no, y porque este está poquito, pero viendo esto, pues lo que va a suceder con este es esta evolución hacia acá. ¿Sí? Entonces, esa glomerulonefritis sabemos que llega hasta acá. Entonces, por eso mencionamos el más grave de estos. ¿Listo? Entonces, ahí sería focal y global. Como hacer un ejercicio para que no se les vayan a confundir estos patrones, que son los que se reportan en la biopsia. Ya hablaremos en la próxima clase de qué es lo que se va a mencionar aquí en formol, qué es lo que se menciona en esto de
inmunofluorescencia y ultraleído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, cuando yo me adelanté un poquito a mostrarles acá, ¿sí? Miren, esta es una de las entidades que vamos a mirar. Y miren, aquí está hablando de lo que viene en formol, la histoquímica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Estos tres unidos nos llevan, esta es la imagen de lo que se consideraría sucedió al diagnóstico de esta, por ejemplo, de glomerulonefritis membranosa. Pero van unidos este y esto. ¿Sí? No sé si hayan dudas en ese sentido. Bueno, entonces yo creo que ya dejemos allí, siguen repasando la temática. ¿Alguna otra inquietud? Recording stopped. Ya la grabación. Ustedes nomás digan, ustedes son los que pueden decirme. No quiero... El parcial de digestivo, pues estaba hablando que posiblemente para el jueves de la otra semana. Por eso, ustedes me mandan la información y yo nada Listo. más el programa. Listo, doctor. Para que no se les Ya le amotone. confirmo. Sí, como todos los docentes de pronto los estamos ahí, entonces no quiero imponerles, sino que ustedes